Sabe que, hermano, cuando tenemos un número de personas, y bueno, yo siempre digo, a mí me da igual, hermano, a volver al 1, al 2, al 3, o volverme otra vez para con todos los que haya. Y como yo he estado en muchos lugares donde me han invitado, gracias al Señor, a predicar, y donde hay una buena multitud a veces, pero que, hermano, uno siempre siente un cierto temor, ¿sabe? Porque es que, hermano, cuando uno, si lo ponen a uno en esto, a hablar de la palabra del Señor, no es cualquier cosa, hermano, porque es que le tienen que hablar a la gente redimida, a la gente que es comprada a precio de sangre. No se le va a hablar a cualquier persona. Eso es lo que yo digo, cada ministro que Dios lo pone, que Dios lo establece, tiene que saber a quién le va a hablar. Y fíjense que al apóstol Pedro el Señor le habla y le dice: mira, Pedro, tú me amas. Así como le pregunta el Señor a usted hoy en este día. Amén. Tú me amas. Y entonces quizás usted le dice, pues Señor, quizás no te amo, yo te quiero. Y entonces el Señor vuelve por segunda vez y le vuelve a preguntar a Pedro: ¿tú me amas, Pedro? Entonces quítale el nombre a Pedro y póngale el suyo. Y póngale su nombre. Y entonces el Señor le va a preguntar: ¿tú me amas, Henry? Señor, pues creo que ya voy entrando por ese camino donde tengo que amarte realmente. Porque, hermano, verdad que para amar al Señor, o sea, para tener eso, para decir que uno puede amar al Señor, es que realmente estamos con ese anhelo, con ese ímpetu de saber quién es Él en nuestra vida. Porque tenemos una identidad. Y la identidad ya no es nuestra, sino que la identidad es de Él hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, viene aquello y empieza a desarrollarse aquel deseo por estar con aquella persona que uno ama. ¿O no es así? No, oye, hace terminar unos amenes. ¿Usted ama, hermano? ¿Usted no ama? Mira, hermano, si cuando uno se está enamorado, hermano, no ama. ¿O no? ¿Verdad? Y hasta más de la cuenta, más bien. El hermano solo quiere pasar por la persona, y si es que está enamorado, pues si no está enamorado, adiós, papá, mejor vaya para otro lado. Sí, hermano, tiene que estar con ese amor, ¿verdad? Bueno, si hablamos del amor carnal, del amor eros, pero si hablamos del amor ágape, el Señor le pregunta: ¿tú me agapeas, Pedro? ¿Tú solamente me fileas o solamente tú estás pensando en que tú tienes que quererme, no me puedes llegar a amar? Y el Señor, y le dijo ya por último el apóstol Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y dijo Pedro: Señor, tú todo lo sabes. Y Pedro le da una respuesta al Señor, dándole a conocer que el Señor todo lo conoce muy bien de nosotros. Que el Señor, no hay nada que de nosotros no se puede escapar. O sea, que nosotros podamos decir, no, pero yo solamente te quiero, Señor. Sí, porque el Señor estaba viendo el corazón de Pedro, amén. El Señor, o no sabía el Señor, hermano. No sabía el Señor que le estaba preguntando eso a Pedro. Pero fíjese la respuesta que viene de parte de Pedro, y le dice: tú lo sabes todo, ¿para qué vamos a seguir? Y a Pedro, un poco triste, le dijo: ¿por qué me preguntas eso? Pero tú sabes todas las cosas, y tú sabes que yo no te puedo amar como tú quisieras. Ahora, Pedro daba la vida por el Señor. Pedro daba la vida por el Señor. No, ¿verdad? Sí, claro. Si Pedro fue el único que sacó espada ahí, una espada, un machete fue el que sacó todo mohoso cuando lo querían atrapar al Señor, ¿no? Fue el único. Y le voló mire, él le tiró a la cabeza a aquel, pero solo la oreja le pudo llevar. Wow, ¿por qué? Entonces quiere decir que sí tenía filo eso, ¿no? Para que le volara la oreja, exactamente. Hermano, y digo yo, no, que Pedro era atrevido. Pero entonces, cuando el Señor le pregunta eso a Pedro y le dice: ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. ¿De quién eran las ovejas?
¿De quién son? ¿De quién es usted? De Cristo. ¿De quién es usted? De Cristo. Vaya. Así es que cuando a usted le digan, ¿tú de quién eres? ¿De qué denominación eres? Soy de Cristo. Aleluya. Soy de Cristo. Y de nadie más. Isaías capítulo 5, versículo 20. Y de nadie más, dijo. Sí. Sí, amén. Lo tenemos todo. Su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, amén. Amén, aleluya. Sí, amén. Lo tenemos todo. Amén. Fabián, sí, ahí tiene Biblia. ¿Tienen Biblia? Sí, amén. Sí, sí, no, aquí estamos. También, amén. Se pueden aquí también y allá también, aquel lado. ¿Qué dice? Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz. Fíjese que lo estoy diciendo despacio para ver si usted lo está leyendo. No lo está leyendo entonces, porque no lo está siguiendo. Que tienen lo amargo por dulce. Y lo dulce, ay Señor mío. Pero ¿qué dice el principio? ¿Qué dice el principio del versículo? Ay. ¿Qué es ay? ¿Qué más? Juicio. Amén. Sí, amén. Buen Padre, buen Dios, te van, se cae. Gracias a Dios, se cae por la bendita y misericordia que tú nos permites, Dios, Rama, Semai, en este día. Que nos permites, oh Dios, reunirnos, Semai, en tu casa, Andarama, Sera, Villanán. Que tu palabra, Señor, ministre en medio de tu pueblo. Que tu palabra venga, Dios mío, sobre cada uno de tus hijos. Que pueda llevar, Dios mío, el amor, la sanidad. Dios mío, aquel corazón que está desválido. Aquel corazón que está necesitado, Dios, en esta hora. Sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada lugar, sobre aquellos que están convalecientes, yo declaro Sanaman Sereben Soreban. De Soreban Serai. Sanidad sobre las vidas. Sanidad en esta hora, sanidad, liberación. Sanidad en el nombre de Jesús. Estoy declarando sanidad sobre el cuerpo, sanidad sobre el alma, sanidad sobre el espíritu para los cautivos. Ahora sea libre en el poder de Jesucristo. Ahora declaro libertad sobre tu pueblo. Declaro libertad sobre la vida, Señor. Si haré, cambia la atmósfera en cada uno de tus hijos. Cambia tu palabra, Señor, la que hace, Señor, aquel Dios mío duro, pero que tú lo cambias en dulzura. Oh maravilloso Dios, en esta hora, que tu presencia ministre, que tu presencia haga, Dios mío, en medio de tu pueblo. Que la madre ve, sorebe. De María Basorebe, seca rababanza, Andaría Basaria Baisarabanza. Sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada lugar, mire, sobre cada uno de ellos, sobre aquellos que están allí, sobre aquellos que están allí en sus hogares. En tu palabra les he puesto que todo ese espíritu enviado sobre las vidas, yo lo desarraigo en esta hora. Yo lo desarraigo de las vidas. Yo lo desarraigo de las vidas en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Dios.
haya el corazón y haya el oído circuncidado. Que tu palabra caiga en buena tierra. Que tu palabra haga el efecto con el cual ha sido enviada en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Puede sentarse. Aleluya. Señor mío, gracias. Bendito Dios. Mira, hermano, dice, ay de los que llaman, en su versión dice, de los que llaman al mal, bien, y al bien, mal, y tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas. O sea que todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que debe de haber en un hijo del Señor. En un hijo del Señor, amén. Pero el ay, estábamos hablando y miramos que el ay significa un juicio, que el ay significa algo para advertencia de lo que viene, de lo que está por suceder, de lo que está entonces en medio de su pueblo. Porque Isaías le está hablando hace como 700 años antes de que el Señor venga, ¿no? Le habla. Fíjense, le está hablando a aquel pueblo que iba a venir, pero nos está hablando en estos días también, porque hermano, hay tres ayes. Hay tres ayes. En el libro de Apocalipsis tenemos tres ayes, y hay un ay, hermano, que pertenece a la pretribulación. Hay un segundo ay que pertenece a la tribulación, y hay un tercer ay que pertenece a la gran tribulación. Un ay, este ay, hermano, que es 150 días, los pretribularios, los 150 días donde el enemigo va a estar o va a ser permitido que salgan del abismo aquellos seres mutados que tienen cola de escorpión, que tienen varias mutaciones, que lo podemos ver en lo que nos dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 5. Nos habla de ese primer ay, un primer ay que es un antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, que esos son los 150 días de los que hablan los 5 meses, 5 por 3, réstelo, amén. Y eso es lo que nos da, amén, nos dan 15, que son 150 días, que son los pretribularios, antes de que venga la tribulación y después la gran tribulación, amén. Apocalipsis 9:5 nos habla de ello, amén. Y dice, mire, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cuánto. ¿Está conmigo? Lo lee, hermano, leen los de atrás. Sí pueden leer los de atrás. Sí, ¿verdad? Sí, mira. Ah, sí, amén. Sí lo mira. Y dice, mire, los atormentarlos por 5 meses. Mire, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Ah, no, entonces sí lo aguanta, ¿verdad? Sí lo aguanta, ¿verdad? Hermano, bueno, hermano, pero yo, fíjese, si habla, dice que es como el tormento o como una picadura de un escorpión cuando pica al hombre. ¿A usted nunca lo picó un escorpión? No, bueno, aquí no. No vive a mí, sí. ¿Ah? A mí sí. A mí sí, también. Es fuertísimo, ¿verdad? Sí. Y decía el hermano Manuel aquel día que estábamos platicando, fuertísimo, ¿no? Pero no es para morirse, ¿no? Pero fíjese que hermano, que hacen una semejanza de eso ahí, hablando de esto, dice, y su tormento, o sea, cuando habla de tormento, está hablando de un fuerte dolor, ¿verdad? Está hablando de algo más fuerte. Y dice, como cuando pica al hombre, Pero hermano, pero fíjense que no, yo estaba indagando en eso y dije yo, como cuando pica al hombre. Pero entonces quiere decir que no es tan fuerte la picadura. Pero lo que le está asemejando
en ello, hermano, es que le está diciendo que la picadura que tiene es tan fuerte que le causa tamaño tormento, que desea morirse. Que desea morirse, que desea mejor morirse que seguir viviendo. Porque fíjese que a estos seres que salen del abismo, le dice, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión. En aquellos días los hombres, miren, ¿por qué razón le estoy hablando? Que el tormento que tiene, ¿qué es? Es un tormento que tiene deseo de muerte. O sea, la picadura que hace eso es un tormento tan fuertísimo que desea mejor morir. Pero como no tienen en esos 5 meses, no se va a poder morir nadie. La muerte va a andar de vacaciones. Pero ¿para quiénes es eso? ¿Para quiénes es eso? ¿Esa picadura? ¿O eso para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes otros? ¿Ah? Lea el versículo anterior. Ahí está la respuesta. El versículo 4. Y dice, mire lo que habla. Y por eso es importante, hermano, porque mire que dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a quienes. Y entonces a quienes, pues, que tienen el sello de quién entonces. Es que aquel no tiene sello. Aquel lo que tiene es una marca. Hello, estoy con usted aquí todavía. Miren, a los que tienen el sello de Dios no les toca a ellos, porque se supone que ya están afuera de aquí. Se supone que están afuera. Pero también, si aún se han quedado, entonces tampoco no les pueden picar a ellos, sino solamente aquellos que tienen. Fíjense con qué entrada le hace. Son los 150 días, los 5 meses que los atormentan. Ese es un ay para los que no tienen el sello del Espíritu Santo, porque el sello de Dios lo hacen en la frente. Al igual, mira, hermano, todo esto es una copia. Lo que va a hacer, lo que está haciendo el enemigo, es una copia de lo que ya está establecido en el cielo para los hijos. Porque a los hijos son a los que se les da un sello. Amén. A los hijos se les da un sello. Se les da un sello aquí. ¿Por qué, hermano, será que aquí se les da el sello? Cambió la mente. Ya su mente ya no es la misma de la que era ayer, se supone. Ya la mente que tiene usted, ¿de quién es? No oigo, solo unos 2, 3, solo de unos 3 es de Cristo. De ahí los demás, ¿de quién es? De Cristo. ¿Verdad? Se supone entonces que al tener ese cambio de mente, quiere decir que Cristo es el que está gobernando en su vida. Sí, amén. Porque cuando, mire, usted piensa, usted duerme. Por eso le empecé diciendo que es lo que le dijo al apóstol Pedro, el Señor. Y le habla entonces que le está diciendo, le está ministrando lo que tiene que haber en él. El amor de Dios. Y cuando el amor de Dios está claro, cuando uno está enamorado, por eso entré un poco carnal, para llevarlo a lo espiritual. Sí, amén. Y hermano, eso es lo que le están hablando para cambiarlo de postura, cambiarle su mente, de su mente terrenal o su mente carnal a una mente espiritual. Porque las cosas, miren, ya no pensamos como pensábamos ayer, y entonces la mente de nosotros empieza a tener otra postura, porque ya somos de Cristo, y cuando somos de Cristo, la mente de Él está metida en nosotros. Ya el Señor empieza a gobernar de esa manera en nuestra vida. Y entonces ese ay que viene. Porque mire, hermano, ¿sabe? Cuando dice,
Mire, ¿por qué razón ese hay? ¿Por qué viene ese hay? Lo que dice Isaías, lo que estaba diciendo Isaías. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Y a las tinieblas la tienen por luz y a la luz la tienen por tinieblas. O sea, cambia la postura diciendo que Dios no es eso. Cambiando todas las cosas que tiene que haber en una mente renovada, ¿verdad? Sino que es una mente trastornada en vez de estar renovada. Entonces, hermanos, desprecian una. Mire, hermanos, si dice que lo que llaman al mal bien. Y hermanos, y toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de dónde? Del Padre de las luces. Del Padre de las luces, hermano. No procede de otro lado. No procede, hermano, de ningún lado de aquí de la tierra. Procede de allá arriba. Del Padre que nos da todo. Porque, hermanos, si Él es nuestro Padre, quiere decir que nosotros nos convertimos en sus hijos. ¿Verdad? No me venga, hermano, como la religión, que la religión dice, bueno, todos somos hijos de Dios. ¿Será así? No. ¿Será así? No. Parece que se fue la iglesia aquí. No. Hermano, no puede ser, porque todos, para poder llegar a alcanzar a ser hijos, entonces tiene que tener una postura diferente, ¿no? Porque el hijo, ¿qué hace? Obedece, ¿verdad? Si usted llama a su hijo, mire, si yo lo llamo a su hijo, ¿me va a hacer caso? Hermano, si yo le llamo a su hijo y si lo miro por otro lado a su hijo, vení. Bueno, quizás porque me conoce va a llegar. Perdón. Y va a decir, ay, hasta que él gritó, mejor no voy. Mejor salgo corriendo. Y entonces, mire, hermano, pero si usted viene y llama a una de mis hijas, bueno, también porque si la conoce, o si es la hermana. Y entonces sale corriendo. Y mire, hermano, lo que pasa es que alguien que no conoce a otra persona no puede ir. Alguien que no lo conoce también es un conocido. Amén. Es que hay unos conocidos. No, hay unos conocidos y hay otros desconocidos. Y no es lo mismo un conocido que un hijo. Porque al hijo se le puede dar órdenes, pero al conocido no le puede dar órdenes. Porque al conocido lo primero que le va a sacar es el machete para Pedro. Porque no hay confianza. Porque no hay nada de eso. Porque no hay una relación, ¿verdad? Entonces hay conocidos, también hay conocidos de parte del Señor. ¿Verdad? Porque es que no conocen quién es su Dios. Amén. Y pueden llamar a la luz tinieblas. Pero la luz, ¿qué es, hermano? En medio de esta palabra, ¿qué representa? Hay de los que llaman al mal bien. ¿A cuál mal, hermano? ¿A cuál mal? ¿Cuál es el mal? ¿Ah? El pecado, hermano. Que todas las cosas las podemos ver tan naturales y que no son así. A todo lo malo diciéndole que está bueno. Hermano, no se le puede llamar a todo lo malo bueno. Porque lo que es malo es malo. Y a lo que está bueno hay que decir que está bueno. Y además le dijeron al Señor, maestro bueno. No me llames bueno ahorita. Llámame bueno después que yo venga con la otra postura. Ahorita no. Porque ahorita me sacan la chispa aquí, dijo el Señor. Y el Señor viene y le dice, mira, ahorita no. Pero dentro de un momento yo lo voy a hacer. Porque vuelve a tomar su divinidad, ¿verdad? Amén. No. Porque es que dicen, no, es que bueno solo mi Padre. Dijo el Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dijo de esa manera? Porque estaba en este cuerpo. Este cuerpo es el que no deja ver muchas veces la divinidad. La divinidad que está de Dios en nosotros. ¿O no, hermano? ¿O no tiene de Cristo nada todavía? Claro. Si por eso está aquí, o por qué cree que está aquí. Anda de deportista.
Anda como muchos que nos venimos de allá del país. Me vine de turista, pero me quedé aquí porque me gustó. Ayúdanos, Dios. ¿Cuál turista, hermano? Que venía más acabado que nadie. Me daban vuelta y no sacudía pero ni una cora. Hermano, y dice, miren, que a lo malo le dicen bueno. Pero hermano, hay otra cosa que tienen también. Es que al bien, dice, le llaman mal. ¿Pero al bien qué? ¿A cuál bien? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Y dice, no olvides de hacer el bien, aún a tus enemigos. Pero hay gente que no puede hacer el bien. Usted quiere conocer que para él es un ay. Usted quiere saber que para quién es un ay. El primer ay que viene es para esa clase de personas. Y viene el otro, que es el mejor. Y este dice que a la luz o que a las tinieblas 5:20. O dice, y que llaman al mal bien y al bien mal, y que tienen las tinieblas por luz. ¿Cuáles tinieblas, hermano? ¿Cuáles tinieblas las tienen por luz? O vamos y terminemos y digamos, y la luz por tinieblas, ¿qué es la luz? Cristo. Amén. Cristo es la luz, ¿verdad? Y dice que entonces tienen a las tinieblas por luz de ellos. ¿Quién es la tiniebla? Amén. Su mente, su carnalidad, su mente entenebrecida. Entonces, claro, no puede morar la luz, ¿verdad? Porque esto está entenebrecido. Cuando esto está entenebrecido, entonces todas las cosas vienen a ser mal. Y entonces, claro, hay tinieblas. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra que está allí no puede resplandecer. Porque la palabra que hay, luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es luz para nuestra vida, para volvernos al camino del Señor. Entonces, claro, la luz hace que nosotros andemos ¿a dónde? En luz como Él anduvo. Como el Señor anduvo. Entonces tenemos que venir y tomar la postura de regresar otra vez al camino para no extraviarnos. Porque cuando venimos y optamos por las tinieblas, entonces, claro, nos extraviamos del camino. Hay un extravío. Pero estos hermanos desprecian la palabra, desprecian a Cristo, porque yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Amén. El Señor lo dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y el que ande en mí, no ande en tinieblas. El Señor está hablándolo, hermano, pero el que está fuera de Él, sí anda en tinieblas. Hay una oscuridad. Porque no puede ver más allá de lo que está viendo. Porque su mente no lo deja caminar en ello. Porque su mente está entenebrecida. Su mente la tiene dañada. Y por lo tanto no puede ver. Porque todo lo que ve es oscuro. Ayúdanos, Dios. El primer ay, ¿verdad? De los 150, pretribulación. Pre es antes de la tribulación. Sí, está conmigo. Amén. Pero luego viene un segundo ay, que es la tribulación que dice Apocalipsis 11:14. Sí, amén. Y dice, ha pasado el segundo ay, he aquí el tercero ay, viene y viene pronto. Pero ¿a dónde se cierra el segundo ay? ¿A dónde se cierra? El segundo. ¿Ah? ¿Ay de qué? De los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque ha descendido.
Porque ha descendido a vosotros con grande ira el enemigo. Los 3 años y medio que el primer ay tienen son los juicios que vienen sobre todo el mundo. ¿De parte de quién? De Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Los 3 años y medio, el segundo ay. El segundo ay es la tribulación. Y miren, el segundo ay viene y dice, después de los 3 días y medio, a donde iban a estar los 2 testigos. Usted ya sabe, ¿verdad? Ya hablamos de esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén, amén. No oigo. Sí, amén. 3 años y medio van a estar allí, llevando uno a la iglesia y lo otro, llevando a Israel otra vez de vuelta al camino. 3 años y medio. En el segundo ay. Y ellos van a estar allí hablándole y diciéndole, tienen que regresar, tienen que volverse a Dios, tienen que volver y caminar dentro de lo que ustedes ya saben. Y los estamos encaminando a eso. Y con eso termina el segundo ay, a donde vienen. ¿Qué les pasa a ellos? A los 2 testigos. De ellos estoy hablando, hermano. De los 2 testigos, ¿qué pasó? Los mata, fíjese. Los mata. ¿Quién los mató? Después de los 3 días, mire, de los 3 días y medio, estoy en el 11, versículo 11, siempre de ahí mismo, 11, y dice, de los 3 días y medio, óigame hermano, 3 días y medio son 3 años y medio, amén, estamos, 3 años y medio de tribulación. Entonces dice, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Amén. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Sus enemigos los vieron a los 2 testigos. Porque ellos eran, aquí el enemigo los había matado a ellos. Y estaban gozándose todos los moradores de la tierra, porque les habían dado muerte a estos 2. ¿Verdad? Les habían dado muerte a estos 2. Y a estos 2 que les habían dado muerte, y entonces ahí los estaban presentando que ellos habían ganado la batalla. Pero eso es para que se abriera el tercer ay. Les dan muerte a los 2 testigos, y el enemigo creyó que él ya había vencido, que él ya había ganado la batalla, pero de ninguna manera. Amén. Y dice, en aquella misma hora hubo un gran terremoto. Mire, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto. Fíjense que aquí está con exactitud también lo que muere, lo que va muriendo, lo que va llevando a la muerte a cada uno. Mire, y dice, dice 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria a Dios del cielo. Hasta que ya pasan las cosas. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Sí, ¿verdad que hay tiempo hoy? Amén. Sí, amén. ¿O es allí? Porque esto es pronto que viene, hermano. ¿Usted qué cree que está para dar? ¿Usted cree que todavía, como dice mi hija, bueno, papi, todavía me hace falta que yo venga, me gradúe? Le hace falta 1 año todavía. 1 año, hija. No, medio año. Sí, el otro año. Y entonces me hace falta que me gradúe. Entonces no me voy a graduar. Bueno, le voy a preguntar al Señor, porque tú tienes que saber muy bien cuál es el tiempo que estamos viviendo. Sí, amén. Sí, amén. Usted también, ¿verdad? Sí, amén. Amén. ¿O usted no sabe el tiempo que vivimos? Sí, amén. Sí, claro, la mayoría de nosotros sabemos muy bien, porque hay algo aquí adentro, nosotros estamos llenos de sensores, de alarmas. Sí, amén. Nosotros estamos llenos de alarmas, hermano. Y cada cosa que va pasando, ¿por qué es? Entonces la alarma le está avisando, sí, porque yo te estoy llamando, le dice el Señor a uno. Sí, amén. Entonces los sensores que hay dentro de uno, las alarmas que hay, le están diciendo, estoy llegando por ti. Amén. Estoy llegando por ti, ya te voy a ir a levantar. Aleluya. Pero espérate, Señor, todavía no vengas.
Imagínense que uno venga y le diga al Señor, todavía no venga, Señor. Oiga, pero entonces, ¿quién será que se quisiera casar entonces de esa manera? Nadie, ¿verdad? Si le estamos diciendo al Señor, tengo que esperar hasta que a mí, Señor, hasta que una que se case, otro que mire hasta que vea mi cuarta generación y mis hijas todavía ni hijos tienen. Imagínense. Misión imposible eso. Así es. Ni se han casado, ni yo creo que todavía no están en postura ni para eso. Porque ahí tengo una 12 guardada también. Qué bueno. Yo tengo un espantapájaro ahí. Bien, hermano, está bueno. Entonces digo yo, bueno, tiene que haber un tiempo, ¿verdad? Para todos. Ey, hermano, para todos hay tiempo, ¿no? Sí, amén. Entonces yo digo, mira, un día se echaban y dijeron, no, es que el pastor, lo que pasa, el hermano, es que es demasiado celoso, porque un día dije yo creo que yo no voy a entregar a mis hijas en matrimonio. Pero eso fue lo que dije yo, ¿no? ¿Pero por qué lo dije? ¿Por qué cree que lo dije, hermano? ¿Ah? Porque el tiempo que estamos viviendo, ¿no? El tiempo que estamos viviendo, estamos hablando de algo. Entonces, estamos diciendo, hermano, que el Señor está a la puerta. Y entonces no es que estoy celoso, hermano. Sí, mire, hermano, ¿sabe cuál es la peor inversión? Digo yo. Conmigo no. Oiga, ella sola se tira se arropa. No. Conmigo no. Hermano, las peores inversiones muchas veces, míreme a mí, o mírese usted dónde está, y a ver dónde está mamá y dónde está papá, pues, y tanto que dieron por usted, ¿y a dónde se quedó usted? No, es con usted, no solo es conmigo. Porque mira dónde estoy yo. Y mira, hermano, y entonces mi papá haciendo una casa que tenía como 8 o 10 cuartos, creo yo, un cuarto para cada uno, decía, no, hermano, ya está solo que acá. Hello, ¿para quién era? Era la inversión que estaba haciendo. No, porque aquí quiero que vivan todos mis hijos. Sí, así es uno, hermano. Soñando todavía. Así es, muchas veces uno no quiere, hermano, ¿usted quiere que se vayan sus hijos? No. Uy, solo 2 personas. Que se vayan. Lo que más dijo, que se vayan. No los mandan. Padre Celestial, ayúdale, Señor, ayúdale. Hermano, pero una de las, digo yo, oigan, pero Señor, ¿no será una mala inversión esta? Hermano, digo yo, porque, hermano, alguien que no ha hecho nada, que no le ha costado de verlo, que no le ha costado nada. ¿Dónde estoy? Me ha costado. Oiga, hermano, como que ella sola se vino. Porque no cuesta nada. Me mandaron a traer. Ah, sí, nada cuesta todavía. Y hermano, y mire todavía, hermano, y que venga alguien que no ha hecho nada. Y solo venga a agarrar y diga, me la llevo. Está duro. ¿Pensás que no? Imagínense, hermano, que uno ahí bien chulo y todo eso, que lo vengan y lo vengan a pescar a alguien que no hizo nada por él. Así como uno recibió. Es la ley de la siembra. Esa es la siembra. Es la ley de la cosecha. Pero hermano, no puede ser. Y digo yo, no, Señor, ¿no será que esta cosa está mal invertida? Señor, llévame antes de tiempo. No, hermano. No diga eso, hermano. Tenga perdón. Hermano, hermano, hay que decirle al Señor, llévanos antes de que venga, Señor. Que sea abusivo. Ay, Padre bendito, y todavía me hace falta, no, hermano, me hace falta un rato que recorrer. Y digo yo, bueno, pero Señor, no, bueno, digo yo, está bien, si toca, pero yo sé que no voy a llegar ahí, hermano. Yo sigo con eso, hermano. Yo, o sea, usted sabe que la fe no mata esperanza, ¿no?
Entonces yo sigo ahí y sigo diciendo, no, yo creo que no. Y si entrego quizás solo va a ser una. Que está vivo con el chiquitito. No, hermano, eso no. No se equivoque. Todavía hay aire. Si Abraham tenía ¿cuánto? ¿Cuánto dice tenía Abraham? Hermano, ¿y sabe qué? Abraham, el primer hijo, a los 100 años, hermano. Y bueno, entonces yo estoy todavía con Abraham. Coma vegetales como los chinos. Hay que llevarle Que no al chino. comen vegetales con animales, ¿no? Hermano, y mire que todas estas cosas es la postura de la palabra, hermano. Porque estos si tienen tinieblas es porque la palabra, hermano, no puede penetrar en ellos. Porque la palabra es la que hace el cambio en nuestra vida. Porque, hermano, esta es la que transforma. Esta es la que transforma al ser humano. Amén. Esta palabra es la que hace formado al ser humano. Porque, hermano, ciertamente en las universidades, en todo lugar de centros de educación, solo son libros ¿de qué? De información. Pero el único libro que es de formación es la palabra. Sí, amén. Esta es la que forma y transforma al ser humano. Sí, amén. Es la única. Porque mire, hermano, que a veces decimos nosotros, no, es que no es así, pero esa es la postura de nosotros. Pero cuando entra la palabra en nosotros, hay un cambio totalmente. Y venimos y empezamos a cambiar diferente. Ya la mente de nosotros ya no es la misma. Y los 3 ayes, ¿no? Y mire, hermano, viene entonces la tribulación que se termina en cuanto matan a los 2 testigos. Luego sigue la gran tribulación, que es a donde viene la ira de Dios. ¿Qué es la gran tribulación? A donde el Señor va a hacer venganza contra todos aquellos. Porque, hermano, ¿sabe qué es lo que le pasa a todos estos que hablan del primer ay, hermano? Son los que no tienen el sello. Y si no tienen el sello, hermano, para entrar en la tribulación, tiene que haber entrado, ¿cómo? Si alguien que van a sacar de allí, alguien que el Señor viene a sacar de la... entran 5 vírgenes, ¿verdad? Y las otras 5 se quedaron, ¿verdad? Las 5 que entran, las vienen a traer a medianoche, ¿verdad? Sí. Hermano, ¿cuántos estaban aquí? Sí, amén. A medianoche las vienen a traer. O sea que a la media tribulación las vienen a traer. Y las otras 5, ¿a dónde dijimos que iban? Se quedaron afuera, ¿por qué? ¿Ah? Estaban preparadas. ¿No estaban preparadas? ¿Qué más? Ah, fueron a comprar. Fueron a comprar. Y en ese tiempo no se puede comprar ni vender. Solamente los que reciban la marca. Solo los que reciben la marca pueden ir a comprar y pueden ir a vender. Y aquellas fueron a comprar. Por eso las dejan allí. Hoy están hablando que eran vírgenes. Que la iglesia también. Y se quedan allí. Y por eso el Señor dijo, la puerta está cerrada, ya no entran. Hello. La puerta se cerró, ya no entran. Porque ya se habían contaminado, hermano. Hay una contaminación, amén. Y esos, mire, llega a los 3 años y medio, y los otros 3 años y medio, los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Primero el Señor permite que vengan los juicios de quién. Los 3 años de la tribulación, los juicios de quién son esos. ¿De quién son los 3 años y medio primero? Los que tienen al Señor, hermano, los tienen que calentar ahí primero. Los que entran salvos y los tienen que sacar de ahí. Para que entonces se calienten de verdad. Por cuando no eres frío ni caliente, te vomito. O sea, y a nadie van a vomitar allá afuera.
lo vomitan de adentro. Y el Señor viene y dice, para afuera. Para afuera. ¿A dónde? A las tinieblas. ¿A dónde? A la tribulación. Para que entonces se caliente, ¿verdad? O se decida. Si es frío, pues vaya a enfriarse más. Vaya a agarrar su pedacito de hielo ahí que le corresponde. O si no, vaya a calentarse de verdad. 3 años y medio. Es lo suficiente que le dan, hermano, en medio de un tiempo tan difícil como el que viene, hermano. Entonces quiere decir que hay cosas que se tienen que llevar al nivel donde nosotros ya tenemos una mente, hermano, ya una mente diferente. Amén. Una mente diferente. Y los 3 años, hermano, pero el Señor, fíjese, hermano, que el Señor viene para quienes vienen los 3 años entonces. Los 3 años, hermano, vienen para estos que no dan la medida, que no dan la talla. Los 3 años. Pero el tercer año es para aquellos que definitivamente se quedaron. Se quedaron. Si es iglesia, se quedó. Ahora, Israel todavía va a seguir ahí en esa postura. Porque Israel en ese tiempo va a reconocer quién es el Mesías. En ese tiempo. Porque ahí es donde él se les va a descubrir, el enemigo les va a descubrir quién es él y se les va a sentar en el templo. Es allí porque ellos siguen esperando. Ellos siguen esperando todavía al Mesías. Y son los 3 años y medio y ellos todavía no les amanece. Allí les va a resplandecer y es allí donde está el trato con ellos. Amén, 3 años y medio. Pero la iglesia allí, por eso levantan a las 5 vírgenes. Es la iglesia. Pero dejan aquella que está allí, que está Israel. Pero como Israel ya no pertenece a que sea virgen, sino que se queda aquella que no quiso nada allá con el Señor. Amén. 3 años y medio. Y aquí el trato que hay de la gran tribulación, dice, cual nunca la vimos, es el tercer ay que hay, hermano. Pero dice que, fíjense, hermano, que el Señor viene y Él escoge a los suyos. Fíjense, hermano, que para ser un escogido, primeramente tiene que pasar, mire, por ejemplo, ahorita se está enseñando el bautismo, ¿verdad? En Corderitos, hermano, se está enseñando el bautismo. Y el bautismo está hablando, hermano, que es un paso de ¿qué? De obediencia. ¿Para qué, hermano? Para limpiarse. ¿Para qué más? ¿Ah? Purificarse, obediencia, purificación, limpiamiento. ¿Qué más? Y fíjense, hermano, que dice aquí, hermano, que primeramente para poder adquirir, ser una cosa, hermano. Por eso muchas veces nosotros tenemos ese problema, hermano. Mire, hay gente que muchas veces solamente son, ¿cómo? No. No. Sí. No, tampoco. ¿Qué es lo primero que hace usted al venir al camino? O al estar aquí. ¿Ah? No se arrepiente. Oír. Primero es un oyente. Primero es un oyente. Pero el oyente no es un hijo todavía. El oyente no es un hijo. Porque el oyente todavía no puede obedecer. Porque el oyente solo únicamente escucha, pero no lo pone por obra. ¿Hasta cuándo lo pone por obra el oyente? Segundo paso, ¿cuál es? ¿Ah? Cuando se arrepiente, cuando reconoce al Señor, cuando cree en el Señor, cuando cree ¿a dónde? Entonces viene y toma la postura de ser un creyente, no hijo. Creyente, no hijo. Oyente, creyente, no hijo todavía. De creyente en que se convierte si sigue caminando, porque hay muchos que se quedan como oyentes, como creyentes, pero no siguen. ¿Ah? Discípulo. No es discípulo. Sí, amén, pero ¿quién es el discípulo? ¿Quién es el discípulo?
Se deja instruir. Aprendiendo. Ahí está. Esa es la postura que lleva el discípulo. Porque ¿sabe qué hace el discípulo? Al discípulo lo escoge el Señor. Porque el discípulo decide seguir al Señor. Decide seguir a quién? A su maestro. Lo decide seguir. Decide que no puede quedarse solamente como creyente, sino que decide seguir al Señor y tomar esa postura de ir tras de Él. Y el Señor viene, hermano, y al que el Señor viene y lo toma como discípulo, lo toma también como un escogido. Como un escogido. Hermano, y dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de qué? De la fundación, ¿verdad? Del mundo. O sea que no estaba nada de esto hecho. O sea, si nos vamos aquí, no estaba nada de esto hecho. Y dice que nosotros habíamos sido ya escogidos, pero predestinados. Pero en la entonces se quedan muchos, porque no llegan entonces a la destinación a la cual el Señor los lleva, los manda. Y claro, y entramos con cierta amnesia a la tierra, y entonces nos damos cuenta que nosotros estamos tomando una posición a la cual el Señor no quiere, sino que Él viene y nos vuelve cuando nosotros tomamos la determinación de venir de ser oyentes a creyentes, a ser discípulos. Pero el Señor escoge a sus discípulos. Sí, el Señor los escoge. Sí, hermano. El Señor los escoge. Porque entonces Él mira el qué. La disposición. El deseo que hay allí, ¿verdad? Está viendo el qué. El anhelo. Tiene que haber eso. Si no hay eso, hermano, no, porque hoy sí, hoy, mañana no. Hoy soy chicha, mañana soy limonada. Entonces el Señor dice, pero yo ni chicha ni limonada, así no quiero a nadie. A nadie, dijo el Señor. Gloria a Dios, santo. Mire Mateo capítulo 10 versículo 1 dice, ¿sabe qué? Dice, por eso le digo yo que el Señor los escogió. Eso. Y dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus. Llamó a sus 12 discípulos. Y discípulo quiere decir alguien que es disciplinado en todo lo que lo mandan a hacer. Que tiene una disciplina. Que sabe recibir órdenes. Que es obediente. Pero el Señor los mandó, ¿verdad? Y el Señor los escogió. El Señor los escogió y los envía entonces. Nunca los envió sin haber estado preparados. El Señor los escoge y los envía. Amén. Llamó a sus 12 discípulos, los llamó el Señor. Los llamó Él. Los escogió Él. Y después de ser discípulo, ¿qué más sigue? ¿Ah? Siervos. ¿Y qué es un siervo? Sirve. Alguien que es un servidor o que tiene un amo y sirve a voluntad propia. No esclavitud. A voluntad propia. Pero tuvo que haber sido discípulo, ¿verdad? Tuvo que haber aprendido para ser siervo. Para ser siervo. Ahora, aquí viene lo bueno. Es que hay muchos que creen que porque son siervos, ya la hicieron. Hay un problema. Es que hay muchos que creemos haber alcanzado ya un nivel a donde el Señor, oh sí, ahí está mi hijo, no hay problema. Ahí sigue como quiera seguir, no importa cómo ande, ni cómo viva, no importa, que conmigo ya te viene. Ya solo falta que yo vaya y te recoja y te levante porque tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Jamás. ¿Entiendes?
Amén. En Dios no. Y mira, hermano, que se convierte aquel, después de ser discípulo, es un siervo. Y a esa voluntad propia que le está sirviendo a Dios. Pero el siervo, hermano, viene, Lucas capítulo 16. Sí, amén, 16. 16, 10. Sí, amén. ¿Y qué es? El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. ¿Qué le parece que es un siervo? ¿Qué le parece que tiene un siervo? Y mire, ¿qué le dijo el Señor a aquel que no había hecho nada? Siervo inútil. Siervo inútil. Cuando no se hace lo que el Señor ordena dentro de su pueblo o dentro de lo que Él ordena, entonces se vuelve inútil. ¿Y una persona inútil qué es? No sirve para nada. No sirve. No es que no sirve para nada. Es que no sirve para ser un administrador de las cosas del Señor. Es que las cosas del Señor hay que tener lo que es ser obediente a todo lo que Él nos manda. Y entonces le dan y le dicen, mira, siervo inútil, no te puedo dar más. Porque entonces, si no obedeces, no te puedo dar más. No te puedo dar más, porque te volviste inútil. Porque, hermano, ¿sabe qué hace un siervo? Un siervo, porque después de siervo se convierte en un fiel. En un fiel, porque, hermano, puede ser siervo y puede ser un infiel. Sí, puede ser injusto lo que está hablando capítulo 10 de Lucas. Amén. El capítulo 16, versículo 10 está hablando de ello. Un siervo inútil. Pero hay el siervo que es fiel, hermano. O sea, que tiene que venir de la postura de ser siervo, pero también que tiene que haber fidelidad en la persona. Y la fidelidad quiere decir que va a hacer lo que el Señor lo manda a hacer, administrar la obra del Señor. Porque no es que sea el dueño de la obra, sino que hacer la obra que el Señor lo manda a hacer. Para ser un siervo fiel. Porque el Señor también le da el regalo, ¿verdad? Bien, buen siervo. Fiel, le dice. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco, mire, en lo poco. En lo poco, fíjese, en lo poco me ha sido fiel. ¿A dónde lo va a poner el Señor? Y en lo mucho lo va a poner el Señor. Pero al siervo inútil, A las tinieblas. entonces le está diciendo, mira, si tú sabes que yo soy esto, yo tengo eso contigo y tú me conoces muy bien, es porque había sido discípulo. Amén. Y había sido un siervo entonces. Y le dice, si tú sabes que yo soy eso, ¿y por qué no lo hiciste entonces? Entonces dice, a este siervo inútil, que es infiel, tírenlo a las tinieblas de fuera. Lo envían entonces, están hablándole también a los ministros, hermano. Le habla al ministro de esa manera. Porque el Señor, hermano, el Señor es quien lo constituye. Y ese es el problema que hay hoy en día. Porque sabe, hermano, qué es lo que pasa en estos días. Que hay mucha gente, hermano, como ministros, que se han tomado la atribución de creerse que son Dios. Sí, escúcheme, hermano. Hay mucha gente que se ha tomado el atrevimiento de creerse que es Dios y que puede enviar al infierno a quien Él quiere. Y que puede sacarlo de ahí también. Ya parece al Papa, No, hermano, no es eso. Porque, mire, el Señor manda a sus ministros, los envía a que apacienten sus ovejas. No que hagan lo que quiera cada uno. Así es. El Señor lo envía a uno para eso, para ser un administrador de lo que Él le pone en las manos.
Pero también el Señor va a decir, bueno, enséñame lo que yo te di. Señor, tú sabes que aquí estaba, pero de repente se me desapareció y a veces como cometa, hermano. Y entonces tú sabes, Señor, tú lo conoces. Yo lo tenía, pero un día se fue y yo no lo tuve todo él. Y todo eso. Entonces yo tengo que dar cuenta, hermano. Y un día le van a decir, el Señor le va a decir a usted, a mí después, pero a mí primero. ¿Y tú qué te hiciste? No, pues Señor, tú sabes que me gustaba aquí, me gustaba allá también. Me gustaba el otro, pero me gustaba también allá. Entonces, ¿pero a dónde te envié yo? Oiga, mi hermano, y el Señor no sabe que a usted lo enviaron a determinado lugar. ¿Ah? ¿El Señor sabe, sí o no? ¿El Señor sabe, hermano, sí o no? ¿Y por qué agarra donde se le antoja? No tiene la mente. No, es que eso es lo que hay que trabajar muchas veces. Hay que trabajar todo eso. En nuestra vida hay que trabajarlo, hermano. Porque en nuestra vida muchas veces nuestra mente necesita ser de Cristo. Amén. Nuestra mente necesita ser trabajada en ello para tener entonces la mente de Cristo. Porque ¿sabe qué? Los que son dirigidos por el Espíritu, ¿son de quién? Porque ¿sabe qué hace el Espíritu? Lo dirige a uno, lo dirige. El Espíritu viene y lo pone y le dice, ven, aquí no es donde tú quieres. Porque entonces somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Usted no, usted también. Usted es guiado por el Espíritu. Por eso el Señor lo deja. Es necesario que venga a Él. Para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Él nos guía, Él nos guía, Él nos lleva. Allí entonces nos ven caminando. ¿Por qué, hermano, el Espíritu Santo? Porque Él es el que conoce el camino. Amén. Él conoce el camino. Amén. Hermano, y a través de su palabra, entonces no podemos andar en tinieblas. Sí, amén. Sí, hermano, no podemos andar en tinieblas. Y entonces, claro, viene, hermano, y se convierte en el siervo fiel. En el siervo fiel. Y el siervo fiel, hermano, obedece todo lo que su Señor le habla. Y todo lo que el Señor le dice, lo obedece. Todo lo que el Señor le dice, lo obedece. Y una de las cosas que muchas veces nos cae mal, ¿qué es? ¿Ah? Obedecer. Fíjense, hermano, que de las cosas que más difíciles en la vida de nosotros es lo que nos cuesta a nosotros es la obediencia. Otra de las cosas que más nos cuesta también, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuál es la otra cosa que cuesta aquí en el camino? ¿Ah? ¿Cómo? No oigo. Silencio en la iglesia de Cristo. Perdón. ¿Sabe, hermano, cuál es la otra cosa que más nos cuesta? Someternos. De la obediencia a someternos es otro de los problemas más grandes que tenemos. A nadie le gusta someterse o sujetarse. A nadie le gusta. Dígamelo a mí. Suéltate. Qué difícil. Pero hermano, pero si nos llaman a ellos, fíjese. Nos llaman a eso, hermano. Así es. El Señor nos llama a eso. Fíjese, hermano, que cuando viene, mire, porque dice que la obediencia y la sujeción traen bendición, hermano, para nuestra vida. Amén. La obediencia y la sujeción traen bendición, más para nuestros hogares. Hermano, más para nuestros hogares. Traen una bendición grandísima. Cuando nosotros obedecemos y nos sujetamos, entonces estamos diciéndole al Señor, es fácil, Señor, estar en yugo contigo. Es fácil estar contigo en yugo. Es fácil contigo de esa manera. Porque entonces nos sometemos a Él. Obedecemos a Él. Y el yugo de Él se hace fácil en nuestra vida.
Porque hay unos que dicen, a Cristo obedezco, pero menos a Él. Al de la casa, pues no a mí. Y hermano, ¿y será que está bien? Y el Señor dice, bueno, si a ese que tienes al lado, que es el que tienes que tener, no te sujeta, ¿cómo entonces a mí, que no me ves? Palabra del Señor. ¿Verdad? Que es difícil. Y entonces dice, pero es que solo a nosotros las mujeres nos cae. No. Yo le estoy diciendo que hay muchos que son más insujetos que las mujeres todavía. Porque si el hombre no se sujeta a las autoridades puestas por Dios, ¿qué pasa? Se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios. O sea que el problema más grande todavía. Sí, claro. Sí, claro que sí. Estaba riéndose porque dijo, le están diciendo que se sujete a él. Pero si él no se sujeta, es la misma cosa. Está peor todavía. Mejor aquí lo dejo. Mejor sigo mañana. ¿Cuáles son los hijos de... ¿Quiénes son los hijos de Eva? ¿Usted quiere saber quiénes son los hijos de Eva? ¿Y a dónde están los hijos de Eva? Porque Eva tuvo hijos, ¿verdad? No, esos son los hijos de Eva fuera. Fuera del huerto. Los del Edén. Los del Edén. Sí, amén. ¿Verdad que hay hijos de Eva en el Edén? ¿O no? Usted no ha leído ahí, ¿verdad? Sí. No, sí ha leído, claro. Gloria a Dios. Entonces tienen que haber esos hijos también, ¿verdad? Sí, amén. Lo que tienen que tener. Buen Padre, buen Dios, gracias. Aleluya. Agradecemos Dios por eso.